Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal. Vamos a ver la construcción de los diagramas de dispersión. Para ello vamos a utilizar tres bibliotecas, o mejor dicho, la función plot y dos bibliotecas, que es ggplot2 y plotly. En el primer ejemplo vamos a utilizar una de las bases de datos que tiene R. R tiene numerosas bases de datos asociadas a diferentes bibliotecas. Vamos a utilizar una de las bases de datos más conocidas y que luego utilizaremos de nuevo cuando veamos videos de aprendizaje automático o machine learning, que es Iris, la base de datos Iris. En esa base de datos consta de cuatro variables independientes, que es la longitud y el ancho del sépalo de orquídeas y la longitud y el ancho del pétalo de esas orquídeas. Esto se da para tres especies de orquídeas distintas que la vamos a ver ahorita a continuación, y sobre eso vamos nosotros a elaborar diagramas de dispersión a manera de ejemplo. Aquí en RStudio vamos entonces a echarle un vistazo con la función view a esa base de datos. Okay, fíjense entonces que tenemos la longitud del sépalo, el ancho, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo para tres especies que son setosa, versicolor y virgínica, tres especies de orquídeas. Vamos a almacenar esa base de datos en un objeto llamado data para mayor comodidad. Aquí tenemos entonces 150 observaciones de 5 variables, 4 de ellas independientes. Con la función plot podemos ver entonces aquí una matriz de diagramas de dispersión. Vamos a seleccionar estas dos, la longitud y el ancho del pétalo, para establecer el ejemplo que deseo mostrarles. Entonces, del objeto data selecciono, no, aquí me equivoqué, especies no, selecciono el largo y el ancho. En este caso el ancho, y lo voy a almacenar en un objeto llamado X. Igual hago con el largo del pétalo de un objeto llamado Y. Grafico con la función plot y especifico el color. El color va a ser como factor las distintas especies. Okay, aquí tenemos entonces un diagrama de dispersión para los tres grupos de la base de datos. Se puede incorporar además otros argumentos
a la función como PSH, que indica el tipo de símbolo. Vamos a elegir PSH igual 19, que son círculos rellenos. Fíjense aquí. Se ve mucho mejor que el anterior. Podemos incorporar también una leyenda al gráfico. Vamos a ubicarla en la esquina superior izquierda. Y esa leyenda va a ser igual a los niveles del factor, que son las especies. Vamos a diferenciar los distintos niveles con el argumento col de color, y señalamos aquí el nivel 1 al nivel 3. El tipo de símbolo igualmente 19, que es el círculo relleno. Y aquí tenemos entonces la leyenda de nuestro gráfico. Vamos a hacer un zoom para verlo un poco mejor. Setosa, versicolor y virgínica, los tres niveles del factor especies. Vamos a emplear ahora la función par. La función par nos va a permitir expresar distintos gráficos en una misma hoja. En este caso vamos a decirle con la función par que deseamos ubicar los gráficos en 2 filas y 2 columnas. Vamos a tener un total de 4 gráficos y vamos a ver distintas formas de expresar un mismo par de variables. La primera variable va a ser x, donde tenemos un conjunto de 500 datos normalmente distribuidos, es decir, una distribución normal estándar, y la y va a ser igual a x más otros 500 datos normalmente distribuidos. Estos son simplemente datos que se están generando a los fines de un ejemplo. Pero la idea es hacerlo con nuestros datos provenientes de la investigación, bien sea académica o industrial. Utilizamos de nuevo entonces la función plot. Y este sería el gráfico más sencillo, diagrama de dispersión más sencillo. Luego incorporamos una línea de tendencia que va a ser la regresión lineal de las dos variables, y en función de x con el símbolo de la virgulilla, y especificamos el color. Vamos a colocarlo de color rojo. Y aquí tenemos entonces nuestro primer gráfico. Aquí lo podemos ver haciendo zoom. Y vamos a ver ahora otras 3 formas de expresar este gráfico, manejando los argumentos de la función plot. De nuevo, y en función de x, pero esta vez vamos a cambiar el tipo de símbolo. Igualmente incorporamos la regresión lineal entre ambas variables.
tenemos entonces la segunda forma de expresar las dos variables y expresar también la línea de tendencia. En el primer caso fueron los círculos vacíos y en el segundo caso los círculos rellenos. Vamos a ver una tercera forma. De nuevo, función plot para x y para y, y vamos a trabajar con más argumentos. El símbolo, vamos a seleccionar el 21. Vamos a trabajar con col. El color en este caso es el borde del símbolo. Y BG, el argumento BG es el background, o sea, el relleno de ese círculo. Y el tamaño del círculo, que se especifica con sex, vamos a establecerlo en el número 3. Ustedes pueden probar también a ver qué número les conviene. Vamos a colocar 2 más bien. Y aquí tenemos el gráfico. Vean, otra forma de expresar la relación de ambas variables. Incorporamos la línea de tendencia. El argumento LWD indica el grosor de la línea de tendencia. Mientras mayor sea el número, mayor es el grosor. Vamos a ver cómo queda haciendo zoom. Fíjense que la línea de tendencia casi no se ve porque el color de relleno que elegimos es rojo. Sin embargo, podemos cambiarlo en el código. Vamos a colocar una línea de color negro. Observen cómo se ve mucho mejor la línea de tendencia. Y en el cuarto gráfico, el argumento sex, que dijimos que era el tamaño, vamos a normalizar la variable y específicamente, de forma tal que centrada en el mínimo valor, los valores más pequeños de y sean círculos más pequeños que los valores grandes de y. Eso para crear otro efecto visual en el gráfico o diagrama de dispersión. Que tenemos la normalización y menos el valor mínimo de y la escala el máximo de y menos el mínimo de y. Es una forma de normalizar los datos. Acuérdense que ese objeto size va a ser el argumento sex. Entonces de nuevo plot de xy, el tipo de símbolo, vamos a seleccionar 16, sex va a ser igual entonces, bueno, vamos a colocar aquí, sí, sex va a ser igual al escalamiento, o sea, size, que acabamos de hacer, la normalización. El color vamos a colocarle un verde oscuro.
Ok, ahí está el gráfico. Fíjense como los valores más pequeños son puntos más pequeños en comparación con los valores más grandes, representados por círculos más grandes. Vamos a colocar 6 por 2 para hacer un poco más grandes los círculos. Lo hizo en una hoja aparte. Vamos a ver. Creo que vamos a tener que correr de nuevo. Sí. Vamos a tener que correr de nuevo el código de los gráficos. Pero vamos a aprovechar de añadir la línea de tendencia o regresión lineal. Sí, vamos a... Bueno, aquí tenemos el gráfico. Pero para que queden los 4 gráficos, mejor vamos a borrar los gráficos que hemos hecho. Y vamos a correrlos todos a partir de la función par, ¿no? Ahí está el primero, segundo gráfico, tercero y el último gráfico. Ahora sí. Vean el efecto visual del último gráfico. Los valores más grandes son círculos más grandes. 4 formas de representar un diagrama de dispersión para un mismo conjunto de datos. Vamos a utilizar ahora la biblioteca ggplot2 para ver cómo hacer los diagramas de dispersión en ella, ¿no? Vamos a cargar de una vez la biblioteca Plotly. Ok, empezamos plantando una semilla, que fue lo que no hice en los gráficos anteriores. Esta semilla garantiza que las variables aleatorias que estamos definiendo sean siempre los mismos números. El valor de esa semilla puede ser cualquier número, pero nos garantiza es la reproducibilidad de los datos que se están generando. Generamos 100 datos normalmente distribuidos y lo almacenamos en X y otros 100 en Y, y vamos a generar otra variable Z con 100 datos. Y aquí tenemos 3 variables. Bien, empezamos entonces almacenando como data frame esas 3 variables, X, Y y Z, que es la estructura requerida para trabajar tanto con ggplot2 como con Plotly. Con la función head vemos los 6 primeros valores del data frame. Aquí los tenemos, X, Y y Z. En un objeto P1 vamos a hacer el primer gráfico con ggplot2. Definimos el data frame, la aesthetic o estética, que va a ser las variables X y Y,
y vamos a probar con fill, aunque no estoy seguro. Vamos a ver, con fill incorporamos la tercera variable z del data frame, y con geoPoint hacemos el diagrama de dispersión. Vamos a ver, colocamos el título principal y el título de los ejes. Diagrama de dispersión 2D. En la abscisa vamos a llamarlo variable, vamos a, sí, entre comillas, variable X, y luego la variable Y. Como también hemos incluido la tercera variable, tenemos también que definir, va a estar incluida en el color de los puntos. Ahí va a ir la variable Z. Ok, entonces vamos a correr este último código. Ok, fíjense que no era fill. Ahí está el problema, porque la tercera variable no aparece representada, pero sí en la leyenda que está al lado. Entonces esto debe ser color, y ahí sí decimos la variable Z. Y aquí tenemos el gráfico. Los valores más pequeños son más oscuros, un azul oscuro, y los más elevados son azul claro. Este es un gráfico de un diagrama de dispersión bastante útil que podemos usar en investigación. Okay, aquí tenemos, fíjense, el título, las variables, y ahora vamos a utilizar la biblioteca Plotly para hacer ese mismo diagrama, pero tridimensional. Aun cuando es muy vistoso, es menos útil que este bidimensional. Entonces ahí utilizamos la función Plotly, especificamos el data frame, y las tres variables se especifican con virgulilla. O sea, la X es igual a la virgulilla de X. Es la sintaxis de este tipo de esta biblioteca. Igual con la Y, igual con la Z. Especificamos el tipo de gráfico, que va a ser un scatter plot 3D. Escribimos scattered o scatter 3D. Esto es diagrama de dispersión en 3 dimensiones. Otro argumento es el modo, donde colocamos marcadores para seleccionar qué
Dentro de los símbolos van a haber diferencias. Y luego marcadores es una lista donde especificamos el tamaño, el color, la escala del color, y el tipo de símbolo que va a ser un círculo. Este tiene mucho más argumentos, pero paradójicamente es menos útil que el que acabamos de hacer con ggplot2. Luego vienen las capas de texto que debemos añadir, el título del gráfico, el diagrama de dispersión 3D, las escenas, que es una lista donde ahí se colocan los nombres del eje X, el eje Y, y de la variable Z. Para simplificar, vamos a llamar a la variable X simplemente X, a manera de ejemplo. Vamos a quitar estos paréntesis para no confundirnos. Ok, seguimos con la lista. Ahora el eje Y, como lista, el título de Y, y ahora el eje Z, que va a tener otros argumentos además del título. Esos otros argumentos van a ser el argumento background, el color de background, y lo expresamos en el formato RGB, rojo, verde y azul. Esa especificación que hemos establecido de 230, 230 y 230 da como resultado un color gris claro. Y para el grid, que serían las mallas, vamos a seleccionar el negro, que es 255 para rojo, verde y azul. Y le especificamos que efectivamente muestre el color de background que hemos establecido. Vamos a ver qué resulta entonces con este código. P2 sería el objeto.
a correrlo. Aquí está. Ok, fíjense que el piso no es el color que establecimos. Aquí hace falta cerrar este paréntesis. Y no aparece la gradación del color. Ok, ese sí es el piso. Y para la gradación del color vamos a utilizar en marcadores, vamos a colocarlo en singular. Ok, y aquí ahora sí están entonces los colores que hemos establecido. Podemos hacerlo más grande, más pequeño, podemos rotarlo. Visualmente es muy bonito, pero aporta inclusive menos información que el gráfico bidimensional que hicimos con ggplot2. Ok, podemos rotarlo, podemos ver puntos de nuestro interés de acuerdo a las variables que estemos graficando. Okay. Vamos a hacer un zoom. Estéticamente es muy bonito este tipo de representaciones, quizás para una presentación. Bueno, muchas gracias por haber empleado su tiempo para ver el video. Te invito a suscribirte y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.